Saludamos al periodista Jorge Ortiz, analista político. Jorge, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos casos que han escandalizado al país por financiamiento irregular de campañas. Fernando Villavicencio, el principal detractor de Rafael Correa, coautor también de los dos últimos reportes periodísticos que hablan sobre el financiamiento de las campañas tanto de Correa como de Lenín Moreno, estará el día de mañana en la ciudad de Cuenca. Ha invitado a una rueda de prensa y su principal objetivo es el de transmitir, en este caso, a los cuencanos su punto de vista en el sentido de que es hora ya que se enjuicie al expresidente Rafael Correa por este caso. Quisiéramos saber si usted coincide con este punto de vista. Aló, sí. Le estamos escuchando, sí. Perfecto, gracias, disculpe. Bueno, yo creo que obviamente ningún caso debe dejar de ser investigado. El tema de los aportes de campaña me parece que es un tema grave, es un tema significativo, pero yo creo que cronológicamente hay que asumir en primer lugar los casos ocurridos durante los 10 años y medio del correísmo. Creo que en estos 2 años iniciales del gobierno del presidente Moreno se ha avanzado bastante significativamente en la reinstitucionalización del país, en la redemocratización, en el rescate del respeto en la vida pública, la tolerancia, los derechos civiles, pero obviamente en el tema del castigo a los excesos cometidos durante el gobierno de Correa, pues no se ha avanzado muy lentamente. Desde hace apenas un mes o un mes y medio tenemos una fiscal general, y creo que este es el momento en recuperar el tiempo perdido. Espero que la fiscal y la fiscalía en general asuma con todo empeño el tema del enjuiciamiento al expresidente Correa. Pues es evidente que durante sus 10 años y medio fueron cometidos demasiados excesos en demasiados ámbitos, y creo que la justicia tiene que actuar, y creo que ahora la fiscal tiene una tarea por delante y tiene que asumirla con todo vigor y con toda la rapidez del caso. Licenciado Ortiz, muy buenos días. ¿Usted confía en la Fiscalía General del Estado? Hablemos en general en la administración de justicia del país, luego de la historia que hemos enfrentado sobre el accionar de la administración de justicia en nuestro país en los últimos años, y como habíamos mencionado, creo que ya en otras entrevistas, paralelo al trabajo de la Fiscalía General del Estado, hay otros organismos que se han creado en este combate contra la corrupción, como es esta Secretaría Nacional Anticorrupción, uno de los brazos ejecutores en este tema del mismo Ejecutivo, y también el país cuenta ahora con un grupo de expertos internacionales auspiciados por la ONU. Mire, yo creo que quizás la diferencia mayor entre el gobierno anterior y este es que en la época de Correa había muchos motivos para el pesimismo, solo había motivos para el pesimismo. Y yo creo que ahora con el nuevo gobierno hay espacio para el optimismo. Y creo que uno de los motivos por los cuales ahora ya hay espacio para el optimismo, aunque muchas cosas todavía nos puedan parecer incompletas, irrelevantes, lentas, uno de los motivos fundamentales es que se está viendo una recuperación de la justicia independiente. Durante los 10 años y medio de Correa, la justicia dependía directamente del Poder Ejecutivo. Era el presidente de la República, a través de sus amanuenses Mera y Gustavo Yalc, quien dictaba las sentencias, quien condenaba a quien Correa quería condenar y declarar inocentes a quien Correa quería declarar inocentes. En este momento hemos visto un rescate lento, pausado de la justicia, y por lo tanto yo creo que este momento es lugar para el optimismo, y creo que ese es un gran cambio, el sentir que tenemos esperanzas de que se haga justicia, de que quienes delinquieron vayan a la cárcel, en vez de la impunidad que caracterizó los 10 años y medio de Correa. Me parece que es un cambio importante. Yo creo que a la fiscalía tenemos que darle credibilidad, tenemos que darle tiempo para que haga las cosas, pedirle, eso sí, estar atentos, exigirle que no se detenga, que no se
en ningún momento pierde el ímpetu con el que empezó. Licenciado Pero Ortiz, creo que tenemos que tener esperanzas. Sí, licenciado Ortiz, usted tocó un tema que es fundamental y necesario, como es la independencia de la justicia, pues la fiscal general tiene muchísimos casos a su cargo. Los más recientes son justamente el caso Arroz Verde, que involucra a el expresidente de la República, Rafael Correa, y a varios de sus ministros, pero también está el informe Majano, publicado por los mismos periodistas de investigación, Zurita y Villavicencio, que involucra también a la actual administración, es decir, al presidente de la República, Lenín Moreno, casos que también deberán ser investigados. Por supuesto que sí. Es decir, yo no creo que tenemos que tener una justicia que haga discrimen, que diga, no, como esto es de este gobierno, no lo toquemos y solo toquemos del gobierno anterior. Creo que esa etapa de la justicia, en que la justicia en la época de Correa, pues la justicia solamente se aplicaba a quienes estaban en contra del gobierno, y en cambio quienes estaban del lado del gobierno tenían la impunidad garantizada. Ahora, creo que cronológicamente hay que darle prioridad a los delitos o presuntos delitos cometidos con más antes, cronológicamente anteriores. Y en ese sentido creo que hay que entrar sobre todo en el tema de los presuntos delitos cometidos durante el gobierno anterior. El caso Arroz Verde es un caso que, si es que todo es según se ha denunciado, pues es inocultable los delitos cometidos que involucran incluso directamente al expresidente Rafael Correa. Eso creo yo que debe investigarse con toda premura, sin que ello signifique que se dejen las otras investigaciones. Pero creo que el caso Arroz Verde es un caso absolutamente escandaloso, y que, insisto, si todo es como parece que es, pues el presidente Correa y muchos de los miembros de su Estado Mayor están involucrados y pueden terminar prontamente prontuariados. Creo que la Fiscalía debe darle una enorme prioridad a eso, y creo que los ciudadanos tenemos que pedir que eso se haga. Y en cuanto al actual presidente Lenín Moreno, el informe Majano, además de describir los mismos esquemas que se utilizaron en las campañas políticas anteriores, en la campaña de Lenín Moreno y de Jorge Glass, tiene una connotación más grave, pues directamente se sugiere la utilización de dineros públicos, dinero de la SENAIN, de prefecturas, llevando a la sospecha, que tiene que ser investigada y comprobada, por supuesto, de que habría peculado. Es realmente un tema muy delicado y muy grave. Sin duda. El hecho de que haya organismos del Estado que hayan utilizado fondos públicos, fondos dedicados a la labor específica de determinados organismos, de que se haya invertido en una campaña electoral, pues sería un delito mayor. Y creo que la investigación tiene que hacerse pronto y bien. Pero insisto, yo creo que hay tantos casos pendientes, tantos, porque estuvieron todos ellos represados durante los 10 años y medio del gobierno anterior, que creo que la Fiscalía, en general, no me refiero solo a la Fiscal General Diana Salazar, sino en general la Fiscalía, tiene que irlos afrontando uno por uno, y la mejor manera de hacerlo creo yo que es cronológicamente, empezar con los más antiguos antes de que prescriban, porque ese es el riesgo que corremos, que hay temas actuales que tienen que ser atendidos, que tienen que ser investigados, que si es el caso tienen que ser juzgados, pero creo que la prioridad hoy por hoy es a los más antiguos, para evitar que prescriban y se repita la impunidad a que estábamos mal acostumbrados durante los 10 años anteriores. Ahora, licenciado Ortiz, si bien es fundamental el accionar en este caso de la justicia, de una justicia independiente, ¿cuáles son las reflexiones que tiene usted en el ámbito político, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la actuación, en este caso de la Asamblea Nacional y, por otro lado, también del Consejo Nacional Electoral? A ver, yo políticamente este momento soy bastante optimista, tengo que decirlo así con toda claridad. Evidentemente, gran parte de las cosas que ocurren actualmente todavía no me gustan. Pero yo insisto en un concepto que mencioné hace unos instantes. Antes no había lugar para el optimismo, solo había lugar para el pesimismo. Uno decía estamos mal y todavía podemos estar peor. Hoy ya podemos decir no estamos bien, pero a lo mejor sí podemos estarlo. Hay espacio para el optimismo.
Este momento ya no tenemos un régimen autoritario, un régimen en que desde el Poder Ejecutivo se toman todas las decisiones arbitraria y abusivamente, y por lo tanto hay espacio para pensar que la democracia está volviendo, que se están recuperando las instituciones. Lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana interino, el que encabezó el doctor Julio César Trujillo, fue enormemente importante para el rescate de la institucionalidad del país. Un país progresa en relación directamente proporcional al funcionamiento de sus instituciones. Basta ver ejemplos en todas partes del mundo. Países prósperos, países estables, países pacíficos, son países que tienen instituciones que funcionan, donde el Estado de Derecho no está en duda. Y los países caóticos, conflictivos, atrasados, retrasados, incluso violentos o en guerra, como por ejemplo actualmente el Yemen, son países donde no hay instituciones. Yo creo que el rescate de las instituciones debería ser nuestra primera prioridad. Y en ese sentido, pues hay todavía mucho que avanzar, pero creo que en este momento el Ecuador está en esa senda de rescate de las instituciones, de rescate de la democracia, de rescate del Estado de Derecho. La Asamblea Nacional todavía, pues, adolece de un grave problema. El momento que se logra un acuerdo, que a mí me parece un acuerdo enormemente loable entre el gobierno y una parte de la oposición. Me parece enormemente loable porque la democracia es acordar y concordar. Y el momento que la oposición no se dedica a derribar al gobierno, sino que en un momento dado puede llegar a entenderse en aras de llevar adelante un programa legislativo, un programa político importante. Yo creo que se demuestra un avance. Es una pena que después ese acuerdo que ha sido logrado con gran sacrificio político por parte del sector de la oposición que apoya al gobierno, se haya estancado y que no logren concretarlo y nombrar los presidentes de las comisiones. Pero en todo caso, insisto, ahora hay lugar para el optimismo, mientras antes en el correísmo solo había espacio para el pesimismo. Una pregunta que raya un poquito con lo personal. Usted anteriormente, hace un año y medio quizá, nos señalaba que no saludaba con los responsables de lo que sucedió en el gobierno de Correa. Si bien hay los cambios a los cuales usted se refiere, en gran medida ex-correístas, hoy calificados como morenistas, están en el poder. ¿Ha hecho concesiones usted con respecto a estos personajes? No, porque además no he tenido nunca la oportunidad de cruzarme con ninguno de ellos. Es decir, estoy muy alejado del poder, siempre he sido bastante, en lo personal, bastante refractario al poder. No me siento amigo y cercano al poder, prefiero estar en el Estado llano. Creo que la labor de la prensa tiene que ser de contrapoder, tiene que ser una labor crítica. Y si bien yo dejé de ser de periodista hace 9 años, cuando el correísmo forzó mi salida de los medios en los que yo trabajaba, y después no tuve ninguna posibilidad de volver a ningún medio, sigo teniendo esa actitud de periodista. Creo que el periodismo tiene que ser crítico. Con ningún correísta me he encontrado, con ningún correísta saludo. Yo en eso soy muy, muy radical. Creo que ese régimen hizo demasiado daño al país y además es un daño muy duradero. Creo que Correa, probablemente por el daño a largo plazo, insisto en esto, por el daño a largo plazo que hizo, quizás Correa haya sido el peor presidente que haya tenido el Ecuador y su historia. Hubo malos presidentes, pero sus daños fueron más efímeros, duraron menos. Puede recobrar lo que hizo Correa, recuperar ciertos valores que dañó Correa, puede tomar una generación o dos. Y en ese sentido, pues, lo de Correa me parece imperdonable. Sigo sin tener ningún vínculo con ninguno de ellos y mi actitud en ese sentido no ha cambiado. Ahora, licenciado Ortiz, el expresidente de la República, Rafael Correa, se ha manifestado públicamente indicando que existe la posibilidad de que él participe en el próximo proceso electoral y que la posible candidatura por la cual él optaría sería la vicepresidencia de la República y que para la presidencia buscarían quizás a alguien que represente a otros sectores que no necesariamente sean parte del correísmo o se pertenezcan al correísmo. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Usted considera que esta es una posibilidad cierta, real? A
Me llama la atención que Correa ni siquiera en esto sea original, nunca fue original. Él simplemente aplicó una receta diseñada externamente en La Habana, básicamente, las recetas del Foro de Sao Paulo. Y ahora se le ocurre esto de la vicepresidencia copiándole así letra por letra el proyecto de la señora Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. No sé jurídicamente, no sé los detalles jurídicos, no me he puesto a analizarlos para saber si él podría hacerlos, pero yo creo que cuando llegue la candidatura, digamos la elección próxima, y haya que inscribir las candidaturas, supongo y espero, sobre todo espero, que el señor Correa ya haya sido sancionado por la ley y que no pueda volver al Ecuador, porque los delitos que cometió fueron muchos, muy graves, y creo que la justicia tiene que poner manos a la obra. Tengo mucha fe en la Fiscalía General del Estado, no solo en la fiscal, en la Fiscalía General del Estado como institución. Y yo creo que este momento debe dar un ejemplo de que en el Ecuador ha terminado la impunidad, y para eso tienen que ser investigados los delitos por los cuales se le acusa al señor Correa. Espero que ese momento, pues, el señor Correa ya esté con un proceso judicial en marcha. Él seguramente seguirá escondido bajo las faldas de su mujer en Bélgica y no vendrá al Ecuador a enfrentar a los tribunales de justicia. Pero si viene al Ecuador, pues tendrá que ir a la cárcel, y por lo tanto no creo que las condiciones jurídicas ni políticas probablemente estén dadas para que el señor Correa trate de ser candidato ni a la vicepresidencia ni a nada. Para concluir, debemos entender entonces que más allá de la cronología con la que se traten los diversos casos que son acusaciones hacia el gobierno anterior, usted mantiene fe de que llegará finalmente la acción de la justicia a los principales responsables. No quiero perder la fe, no sé, a veces, claro, la fe fraquea, uno dice que la institucionalidad en el Ecuador está muy resquebrajada. Fueron 10 años y medio en que la institucionalidad del país fue atacada día tras día y tras día, especialmente en los sábados de odio, pues cada ladrillo de la institucionalidad democrática del país era vulnerada por Correa y sus secuaces. Pero quiero mantener la fe. Yo creo que en este momento sí hay lugar para el optimismo. Espero no estar equivocado y que después de un tiempo tenga que decir me equivoqué, todo siguió siendo igual, este país estaba ya tan deteriorada en sus valores democráticos, en sus principios republicanos, que no se logró nada, pero quiero mantener la fe y espero por eso que la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, las diferentes instituciones de control que no funcionaron durante el correísmo, funcionen con dignidad, con respeto a la ley, con apego a la ley, y que no nos hagan perder el optimismo, y al contrario, que cada uno de los gestos, especialmente la Fiscalía, nos hagan seguir manteniendo en alto la fe y cada día confirmando más que no nos equivocamos. Yo creo que el rescate de los valores republicanos, de los valores democráticos, es un imperativo del país, y creo que este momento se ha empezado a hacer, y sobre todo hay lugar para el optimismo. Espero no equivocarme. Licenciado Ortiz, ¿usted se mantiene también optimista en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que acaba de posesionarse? Las primeras declaraciones de su titular, del padre José Tuárez, han sido bastante polémicas, han recibido varias críticas, incluso una propia respuesta, o mejor dicho, un pronunciamiento de la iglesia a la cual él se pertenece. ¿Usted es optimista frente a este consejo? ¿Hay grupos organizados que estarían avanzando en procesos que permitan a los ecuatorianos decidir en torno a este consejo, a su existencia o no, a través de una consulta popular? Soy optimista en el sentido de que ese Consejo de Participación Ciudadana desaparezca pronto,
Espero que nadie tenga el desatino de plantear una asamblea constituyente. La historia del Ecuador está repleta de asambleas constituyentes, 20 que han emitido una serie de constituciones, y muchas de las cuales, como por ejemplo pasó la de 1945, nunca llegaron a entrar en vigencia. La solución no es una asamblea constituyente, y menos en este momento de inestabilidad política. Creo que hay que buscar los procedimientos legales, la Asamblea Nacional o una consulta específica sobre el Consejo de Participación Ciudadana para desaparecerlo. Eso no tiene razón de ser. El Consejo fue parte de una institucionalidad autoritaria, perversa, creada por y para el correísmo, y por lo tanto creo que terminado el correísmo, y espero que terminado para siempre, ese Consejo debe desaparecer. Por lo demás, el señor Tuárez empezó haciendo unas declaraciones, usted las calificó de polémicas, yo las calificaría de ridículas, porque inmediatamente se marcó el contraste, la pobreza de esas declaraciones frente a las declaraciones que sistemáticamente hizo su antecesor en ese cargo, el doctor Julio César Trujillo, un hombre probo, digno, recto, respetable, y no lo digo ahora que el doctor Trujillo está muerto. Creo que todo el país lo dijo siempre durante cada uno de los días en que el doctor Trujillo presidió el Consejo. Espero que este Consejo desaparezca pronto, no tiene razón de ser. Y creo que por lo menos está cumpliendo este Consejo actual, una interesante labor pedagógica. Nos demuestra cuál es el nivel de gente con que es parte del correísmo. El correísmo se caracterizó por tener mucha gente mediocre. Correa, como dudaba de su propia capacidad intelectual a pesar de sus aires imperiales, se rodeó de gente muy mediocre para él sobresalir. La propaganda correísta nos hizo creer que había unos jóvenes inteligentes con títulos. En realidad el correísmo, salvo unas pocas excepciones, se rodeó de gente muy mediocre, y el padre Tuárez, con sus declaraciones tan desafortunadas, demostró cuál es el nivel de gente con la que cuenta el correísmo. Insisto, estoy muy optimista sobre el Consejo de Participación Ciudadana, porque creo que pronto habrá desaparecido como parte de la desaparición de la institucionalidad correísta, que debe ser erradicada y para siempre. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Ha escuchado al periodista Jorge Ortiz en un análisis político coyuntural en Ecuador, cuando se investigan los orígenes de los dineros y la forma en que se financiaron las campañas electorales, tanto del expresidente Correa como del actual presidente Lenín Moreno.